creo que todas y todos todos llevamos una niño, tenemos la infancia dentro nuestro, así que... Vos decís que queríamos volver a ese momento en Totalmente. Ya hoy casualmente vamos a estar hablando de las infancias, particularmente de las infancias trans, pero me parece que es interesante que nos cuenten ustedes cómo vivieron sus infancias y cómo las viven. Bueno, ya sabemos que la infancia ha terminado para muchas. Claro, sí, pero porque no deja de ser un límite etario también, ¿no? Pero cómo vivieron la infancia y cómo viven la infancia de otros niñes ahora. Tal cual. Y cómo se recuerda su infancia en estos momentos o en estas fechas, este mes clave, agosto, mes del niñe, en el que, bueno, uno empieza a recordar su infancia, empieza a ver las diferencias o desigualdades, inclusive. Hace un rato te iba a decir, momento en el que no trabajábamos. Y no todos las niñas tienen la posibilidad de no trabajar. Hoy vamos a hablar Entonces justamente de eso. Pero bueno, tiene que ver con eso. Cómo nosotros de alguna forma recordamos, festejamos hoy el día del niñe para aquellos que son niñes hoy. Recordamos nuestros días del niñe cuando éramos niñes nosotros. Y ahora también, cómo de grande uno lo termina viviendo, que quizás es un poco la mezcla de ambas. Tal cual. Así que si querés decirnos qué te suena cuando hablamos de niñeces, de crianzas, de infancias, podés hacerlo a nuestras vías de comunicación. Voy a arrancar por el teléfono fijo, ¿sí? Porque vamos a hacer una campaña por la reutilización del teléfono fijo. Soy partidaria del teléfono fijo. Sí. La verdad que fijo, sí. Algo que nos ancle al piso y que nos deje en un mismo lugar al menos por 5 minutos. Así que... 426-130, 426-130, repito bien. También, obviamente, WhatsApp está presente, el celular 1555-8941. Ambas con las características de Río Grande, ¿no? 02964, tal cual. Y bueno, @radio UNTDF en todas las plataformas como Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, también bajen la app para escuchar la radio a través de Play Store, la tienda de Google, para poder escucharnos con datos y no por ondas. Así que ya sabés que podés comunicarte con nosotros en cualquier momento hasta las 2 de la tarde, que vamos a estar acá hablando de las infancias. Como vos decías, la infancia y la niñez tienen como una fecha de caducidad, podemos decir, ¿no? A los 18 años... ya está. A mí ya me dejaron de se acaba antes. A mí me taparon un par de años. La niñez, en teoría, se acaba en esa época. Ayer, haciendo un poco de investigación, me di con esto de la infancia y la niñez, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre infancia y niñez? Y por qué llamamos infancia y no infancias, ¿no? En plural. En realidad llamamos infancias y no infancia. Particularmente la diferencia se trabaja sobre el proceso de desarrollo personal de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la infancia se dice que es hasta los 6 años y luego continúa el periodo de niñez, que tiene otras características en el desarrollo psicomotor, emocional, físico. Entonces, de esa manera es clasificada la diferencia entre niñez e infancia. Pero me parece que nosotras para... una aproximación que tiene que ver con lo sociológico, lo cultural, podemos asemejar, si bien no es lo mismo en el contacto que tienen los seres humanos a la primera infancia, podemos decir, o en la infancia y en la niñez, pero sí podemos hablar, nos vamos a dar el permiso hoy de trabajar sobre la idea de infancias. ¿Por qué sobre la idea de infancias? Justamente porque la intención es reconocer que todas las infancias, todas las personas vivimos nuestra etapa inicial de la vida de una manera particular, ¿no? Por eso también no podemos hablar de una sola infancia, de una sola manera de hablar de la niñez. Ayer también me encontré con esta posibilidad, con esta, en realidad, posición que toman algunas personas de decir, no, la niñez es una y es el momento que traspasan todas las personas desde los 0 años hasta los 18. El lenguaje es uno. Claro, el lenguaje es uno. Los géneros, no hay algo tanto como los géneros, sino es el género y es el humano. Y ya. Entonces, reconocer la pluralidad
en la pluralidad, en la construcción gramática, no solamente nos lleva a reconocer la diversidad, sino también las inequidades que existen, ¿no? Cuando nosotras hablamos de géneros y decimos el género femenino, el género masculino, los géneros no binarios, el género trans, hablamos de la diversidad y también hablamos de las inequidades que existen entre estos géneros, las desigualdades, Claro. porque son construcciones culturales que implican que las personas seamos desiguales, Claro. que nuestras diferencias se hagan, se produzcan desigualdades en términos culturales. Lo mismo sucede con la infancia. Sí, además hay que saber diferenciar esta cuestión de diferencia y desigualdad. Tal cual. ¿No? Que es esto que me parece lo que estás apuntando un poco vos en esta cuestión específica de las infancias, ¿no? Somos todos diferentes, todas diferentes, seguro. Sí. Eso no hay duda. Ahora, por ello, ¿tenemos que ser desiguales? No, Claro. bajo ningún punto de vista. Por eso existen algo tan reconocido como la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Claro. Y justamente a partir de esto se trata de universalizar los derechos para todos los niños, todas las niñas de todo el mundo, porque justamente existen estas desigualdades. Entonces, la posibilidad de hablar de infancias en plural es realmente aplicable. Ahora bien, somos todas diferentes. ¿Somos niños y niñas diferentes? Por supuesto. Ahora, ¿existen desigualdades? También existen entre niños y niñas. Y hoy particularmente vamos a hablar qué pasa con las niñas y los niños trans. ¿Cómo es el proceso de transición? ¿Cómo transita una niña o un niño trans esta etapa de su vida? Debemos reconocer de que esta es una temática que se ha abordado principalmente hace muy poco tiempo, ¿no? Desde el 2013, 2014 se empieza a hablar aquí en Argentina sobre infancias trans, casualmente, y no tan casualmente, con la lucha de una madre a la cual nosotras queremos, respetamos y siempre vamos a llevar en nuestro corazón, que es Gabriela Mansilla. Gabriela Mansilla, la mamá de Luana, la primer niña trans en recibir su documento sin procesos judiciales. Esto cabe decir que es bastante relevante justamente porque siempre se ha tenido que bregar por la identidad, ¿no? O sea, yo me autopercibo como mujer, yo me autopercibo como varón, y tengo que darle explicaciones al Estado, tengo que darles explicaciones a los jueces porque no me siento con el sexo que he nacido, ¿no? Y esta fue la lucha que llevó Gabriela Mansilla para que se reconozca la identidad autopercibida de su hija Luana. En 2003 entonces Luana recibió su DNI. La verdad que cuando Gabriela cuenta el proceso que ha llevado adelante para que Luana, Lulú, como le dice ella, pueda ser realmente quien deseaba ser, fue bastante duro y justamente eso es una de las particularidades que adquieren o que se asume en este proceso de las infancias trans. Luego de Luana se hizo bien conocido el caso de Facha aquí en Argentina también, en este caso un niño trans, y en ambos casos fue una situación en la cual sin el apoyo de su familia, principalmente de sus madres, los niños y las niñas Luana y Facha, no podrían haber transitado este camino hacia su identidad autopercibida, ¿no? Este camino no solamente fue acompañado por sus madres, sino también de alguna manera limitado y como abordado muy enérgicamente en contra por instituciones tales como las instituciones educativas. Y ni hablar a algunas personas en particular que hacen de la discriminación esa máquina de odio que tienen, claro. Incluso hacia las niñas y los niños, ¿no? Cuando tenemos que reconocer cuáles son las instituciones que son necesarias para
para la construcción de cada una de nosotros, reconocemos que la escuela, el Estado, los medios de comunicación son instituciones relevantes para, por supuesto, nuestra familia, por empezar, son instituciones relevantes para nuestra formación. En el caso de las infancias trans, esto ha sido principalmente uno de los obstáculos, en muchos casos, que ha limitado la posibilidad de reconocerse como niñas o niños trans. Esto se reconoce en el relato también de personas trans adultas, que cuando hablan de sus infancias, de hecho, cuando hicimos acá la encuesta en la provincia sobre la población trans, había un periodo de 10 años o más en los que una persona se autopercibía como una niña o niño trans y hasta el momento que lo podía expresar. Imagínense ustedes, personas cisgénero, es decir, que están de acuerdo con el sexo, claro, con el género reconocido en su momento de nacimiento. Las personas cis no tenemos esta preocupación o esta contradicción de decir no soy quien, no me siento en el cuerpo adecuado, claro, no me siento esta persona que mi cuerpo demuestra, y pasar tiempo limitándonos a reconocernos como quienes somos, ¿no? 10 años de una persona aprisionada. Hoy en día podemos reconocer justamente con el avance sobre los derechos de las infancias trans que este límite de 10 años sea mucho más corto, que cuando una niña o un niño dice sentirse niña o niño, podamos respetar y acompañar su decisión. Y en ese camino están muchas organizaciones que están trabajando justamente con las infancias trans. Gabriela Mancilla, después de un tiempo, fundó la Asociación Infancias Libres, que bueno, próximamente el 23, creo, si mal no recuerdo, va a estar dando una conferencia en Rosario sobre infancias trans. Después, Familias e Infancias Trans de la Federación Argentina LGBT. Por supuesto, acá en Río Grande tenemos al colectivo de Igual a Igual en Río Grande, claro, y en Ushuaia está la Red Diversa Positiva. Hay acompañamiento a las infancias trans a partir de personas que han podido reconocerse y autopercibirse e identificarse como personas trans y que no quieren que les suceda en las infancias lo mismo que les sucedieron a ellas, ¿no? Entonces es muy importante lograr este tipo de acompañamiento en estos casos, ¿no? Sí, además de lograr el acompañamiento y fortalecer la red que ya existe para no solamente, justamente, valga la redundancia, para fortalecerla, sino también para ampliarla, y donde hay una organización pueda haber más, siempre en esta contención que es la que vos mencionás, ¿no? Y en este acompañamiento en la decisión, porque tampoco, me parece a mí que tampoco es una cuestión que uno puede pensar que es una decisión que se toma una sola vez y a partir de ahí ya es como apretar una perilla y ya está. Me parece que hay una sensación de que esa toma de decisión se desarrolla por un lapso de tiempo, y en ese momento es donde hay justamente que ser o tenemos que ser más comprensivos y comprensivas a la hora de poder acompañar a ese niño o niña que se está redescubriendo, como nos pasó a todos, a todas, y que bueno, en nuestros casos como cisgénero, digamos, claro, obviamente fue, si se me permite la expresión, algo mucho más simple, porque al toque es como que la pieza en el rompecabezas del sistema encajaba perfecto. Tal cual, entonces, no solamente estamos luchando contra nosotros mismos, sino también, las personas trans están luchando contra sí mismas y contra un sistema que intenta imponerles una realidad en la cual no se reconocen, ¿no? Hay un montón de cosas y un montón de material que nos va a hablar de las infancias trans. Para aquella persona, madre, padre, hermane, quien sea que esté acompañando una infancia trans, a mí me gusta recomendar, y esto por herencia de Damián Martínez, un montón de libros que hay, de libros de literatura y sobre Damián de San Miguel, a quien le mandamos un cariño, seguro nos está escuchando, que hay un montón de literatura sobre infancias, en lo que tiene que ver con libros para hacerle leer a las niñas y las niñas trans. Saber que no están soles, saber que no
que hay alguien que los está acompañando. Entonces me parece, bueno, interesante ver libros como la niña con sombra de niño. Después, bueno, hasta El vestido de mamá. Damián de San Miguel seguro me va a hacer recordar algo ahora su libro preferido. Pero bueno, al final del programa le vamos a estar recomendando entonces más bibliografía.